Si ya estudió la lección número 2 y contestó las preguntas, cumplió con todos los deberes que encuentra en el examen número 2 sobre el papel de la esposa cristiana, ahora podemos proceder a la lección número 3, el papel del esposo cristiano. Si las hermanas tal vez que están estudiando esto pensaban, o los hermanos que están estudiando pensaban que solamente iba a exhortación y reprensión para las mujeres, se equivocaron. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, recibir la exhortación de la palabra de Dios en cuanto a lo que Dios espera de nosotros como maridos. La relación entre el esposo y la esposa en la Biblia se compara con la relación entre Cristo y su iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante. Es algo muy especial, es algo muy íntimo y algo muy espiritual. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, queremos leer este texto, Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El esposo se compara con Cristo. En esta comparación bíblica, el esposo se compara con Cristo. Su responsabilidad en el hogar es importantísima y requiere, mi estimado hermano, de mucho esfuerzo de su parte. La única posición en todo el mundo de mayor importancia que la del esposo es la de los ancianos de la iglesia. Es interesante, además, que el fiel cumplimiento de su tarea como esposo y padre es requisito indispensable en la formación espiritual del hombre que desea servir como anciano en la iglesia de Cristo. Cuando habla de los requisitos para el obispado, o sea, para ser anciano o pastor en la iglesia del Señor, en 1 Timoteo capítulo 3 y en los versículos 4 y 5, la mayoría quizás sabemos ya muy bien que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda que este hombre que va a ser obispo sobre el pueblo de Dios debe gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5. Y en Tito capítulo 1, versículo 6 dice: el que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Como notará, esta posición de padre
y esposo es importantísimo para Dios. Y la fidelidad en este papel de esposo cristiano, de marido, de padre, es importantísimo. Lamentablemente, muchos hombres no han tomado en serio su responsabilidad como esposo. Se consideran aquellos que salen a ganar el pan del día y nada más. Hay algunos principios básicos que el esposo cristiano debe tomar en cuenta antes de considerar las 5 responsabilidades importantes que forman el papel del esposo cristiano. Primero, usted y yo debemos reconocer la necesidad que tenemos de la esposa. Sí, la necesitamos. En Génesis aprendemos que Dios creó al hombre varón y hembra por una razón. Génesis 1:31. Y esta razón era que no era bueno que el hombre estuviera solo. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 23. Por esto Dios creó a la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Usted debe reconocer que necesita a su esposa. Segundo, usted tiene el deber de dejar a su padre y a su madre. Esto es esencial para lograr la unidad de vida con su esposa. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis capítulo 2, versículo 24, también citado por Cristo en Mateo 19, versículo 5, y en el texto en Efesios 5 que ya estudiamos por el apóstol Pablo. Es esencial dejar a su padre y a su madre. Esto no significa que los puede abandonar, porque en 1 Timoteo 5:8 aprendemos que todavía tenemos responsabilidad hacia nuestra familia, aun cuando nuestra querida madre sea viuda, aun de sostenerla económicamente tenemos el deber. De otra manera, somos como los incrédulos, peores que los incrédulos. Pero sí significa que nosotros debemos establecer un hogar por aparte del hogar de nuestros padres. Es decir, que nosotros, usted es cabeza de este hogar, no su padre ni su madre. Usted es responsable por este hogar, por su sostenimiento económico, no el padre ni la madre, sino usted. Y usted es responsable por tomar las decisiones en este hogar. Además, usted debe unirse a su mujer. Génesis 2:24. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, dijo Cristo en Mateo capítulo 19. Se trata de una unión permanente. Reconózcalo, entiéndelo, hermano. Es una unión permanente por toda la vida. Y esta unión se basa en un acuerdo, un pacto, como estudiamos en la primera lección. Es un compromiso, un contrato que no debe ser violado jamás. Es algo que Dios ha atestiguado y tenemos el deber de ser fiel a este pacto, a este acuerdo, este contrato delante de Dios. Esta unión permanente, esta unión debe ser completa. No se trata solamente de vivir en la misma casa, dormir en la misma cama y llevar el mismo apellido. Es la unión de sus vidas. Su esposa llega a ser parte de usted, como estudiamos en Efesios capítulo 5. El que ama a su esposa, ama a su propia carne, a sí mismo ama, porque ella es parte de usted. Debe entender estos principios básicos, que la necesita, que debe dejar a padre y madre por ella, que debe unirse a ella permanente, completamente. Y cuando hemos comprendido esto, podemos seguir y tratar de ver cuáles son las responsabilidades específicas que Dios ha dejado para el hombre en el hogar. Y nuevamente las tratamos de resumir en 5
responsabilidades importantes. Ser cabeza del hogar. Ser amante de su esposa. Ser proveedor de la familia. Ser el padre de sus hijos y ser guía espiritual de la familia.